vamos a incluir el tema de enfermedades de transmisión sexual, que tiene mucho que ver con este tema de la transmisión de VIH-Sida. De hecho, de las tres formas de transmisión, esta suele ser la vía principal. ¿Ok? A continuación les voy a compartir la pantalla. Me comentan si se puede observar, si se puede ver. Así es, Doc. Sí, chévere. Esperen un ratito. Sale en negro, ¿no? No sé por qué Ahí no ya sé. se puede ver. Ahí está negro otra vez. Está negro otra vez. Bueno, qué Ujú. raro. Bueno, vamos viendo la silla. Bueno, primero, como les había comentado, vamos a hablar un poco sobre el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que de los tres métodos es el método más popular, se puede decir así, o es por el que tenemos un mayor porcentaje de transmisión. ¿Ok? No solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel mundial, es el principal método de transmisión que tenemos. ¿Ok? Primero, vamos a ver qué son las enfermedades de transmisión sexual, o ETS como también se las conoce, o también tienen iniciales conocidas como ITS. ¿Ok? Van a ser infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El contacto suele ser vaginal, oral o anal. ¿Ok? Pero a veces puede transmitirse a través de otros contactos físicos íntimos. Esto se debe a que algunas ETS, como el herpes y el virus del HPV, se transmiten por contacto de piel a piel. ¿Ok? Es muy importante recordar que el HPV o virus del papiloma humano, como se lo conoce, eh, también puede ser prevenido. Hay un sistema de vacunación para esto. Por ejemplo, aquí en el Ecuador se coloca la vacuna a los 9 años de edad. Se puede colocar, obviamente, verán, a niños y a niños. Se coloca a los 9 años de edad y después de 6 meses deben colocarse un refuerzo. Con esto quedan protegidos contra el HPV. En países aquí sudamericanos, como por ejemplo Argentina, también se coloca esta vacuna, pero en Argentina se coloca a los 11 años de edad. ¿Ok? Esto se va haciendo, no en todos los países se coloca a la misma edad, se va realizando, se podría decir, un análisis a qué edad empiezan a presentar relaciones sexuales, tanto las chicas como los chicos. Aquí en Ecuador, lamentablemente, como les digo, se coloca a los 9 años porque se ha visto casos que desde los 9 años ya se empiezan a presentar relaciones sexuales, sobre todo en las áreas rurales de aquí del Ecuador. ¿Ok? Eh, Ok, a veces pueden transmitirse a través de otro contacto físico íntimo. Esto se debe a que algunas ETS, como el herpes, perdón, si ya les había mencionado. Tenemos 20 tipos de ETS. Aquí les acabo de poner las principales. Ok, tenemos la clamidia, el herpes genital, la gonorrea, el VIH-Sida, que es el tema que vamos a hablar hoy, el HPV, las ladillas, la sífilis y la tricomoniasis. De aquí las principales enfermedades que se suelen dar son el VIH-Sida, el virus del HPV y la tricomoniasis. ¿Ok? Hay algo que quiero que tengan muy en cuenta. Por ejemplo, aquí la enfermedad, la tricomoniasis, es una infección de transmisión sexual. Literalmente solo es de transmisión sexual, no hay otra forma de transmisión. ¿Ya? Por eso es a veces un poco complicado, incluso cuando hay pacientes de la consulta. En la tricomoniasis van a poder observar una secreción amarillo-verdosa. Esta secreción amarillo-verdosa va a ser maloliente, ¿ok? Es generada principalmente, se detecta en la mujer y generalmente si la mujer la presenta, también la presenta el marido. Es una, como les digo, una infección de transmisión sexual netamente, no hay otra forma de transmisión, por eso es como lo que les comentaba en consulta, es un poquito difícil de tratar estos casos porque, por ejemplo, se le hace la consulta a la mujer y la mujer dice, no, yo solamente he estado con mi marido y no he estado con nadie más. ¿Ya? Sin embargo, puede ser que el marido le haya pasado. En los hombres generalmente suelen pasar asintomáticos y es un poquito difícil de manejar este tema, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista médico como tal, pero para que lo tengan presente. Si ven, si la chica presenta secreción amarilla verdosa y es maloliente, suele ser tricomoniasis y si es detectada es una enfermedad netamente de transmisión sexual. ¿Ok? Eso, ¿qué podemos hacer para prevenir las enfermedades de transmisión sexual? Primero, el uso correcto de preservativos. ¿Ok? Súper, súper importante. A ver, el preservativo no evita 100%, no hay ningún método que evite 100% el embarazo. ¿Ok? Pero el preservativo se ha visto que tiene muy buena relación.
Generalmente el 95%, del 95 a 99%, que es un porcentaje bastante alto en medicina, evitan que la persona tenga un embarazo y a la vez contraiga alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué les recalco esto? Porque generalmente se utilizan los métodos de planificación familiar, que generalmente son utilizados por las chicas. Y a veces dicen, no, ya me puse el implante y ya puedo tener relaciones sexuales tranquilas, o no pasa nada. No, no es así. Acuérdense que con el implante subdérmico, la T de cobre, los anticonceptivos orales, bueno, con los métodos de planificación que hay familiar generalmente, para las chicas evitan tener un embarazo, pero no evitan contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual. Por eso es súper importante siempre utilizar el método de barrera, que en este caso viene a ser el preservativo. ¿Ok? Siempre súper, súper importante saber cómo utilizar el preservativo, saber colocar el preservativo, ¿ok? Y saber que los preservativos, por ejemplo, en el caso de los varones, no se deben guardar en bolsillos ni en billeteras o estar sometidos a calor porque se dañan los preservativos. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. También, no sé si lo conocen, también hay condones vaginales, no sé si alguna vez los han visto. Esos son en forma de 8, ¿ok? La colocación es muy diferente. Y sí, bueno, necesito un poquito de técnica, necesito un poquito de capacitación para colocar estos preservativos, ¿ok? Pero también existen condones vaginales. Entonces recuerden que es súper importante siempre utilizar esto como método de barrera para evitar enfermedades de transmisión sexual. Entre estas, una de las principales es el VIH-Sida. Aunque no lo crean, se siguen presentando muchos casos de VIH-Sida, ¿ya? Sobre todo a nivel de Ecuador. Listo. Ahorita sí vamos a entrar un poquito en materia. Vamos a ver el tema del VIH-Sida. ¿Ok? ¿Qué es el VIH-Sida y qué es el SIDA? Primero, es muy importante diferenciar estas dos, ¿ya? VIH-Sida no es lo mismo que SIDA. VIH quiere decir sus siglas, virus de inmunodeficiencia humana. Es el virus que produce como tal la enfermedad, ¿ok? ¿Y qué es el SIDA? El SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia humana. Es como tal ya la enfermedad. Es una vez que el virus del VIH ha ingresado en el cuerpo, ha pasado un periodo largo de tiempo y se generó la enfermedad y se generó, como les digo, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya viene a ser como que la etapa terminal posterior a la infección del virus del VIH. ¿Ok? Entonces, no se confundan, tengan ese concepto súper claro. VIH-Sida no es lo mismo. VIH es una cosa, SIDA es otra cosa. No porque la persona tenga VIH quiere decir que va a llegar a tener SIDA. Actualmente hay muchos métodos para manejar este tipo de enfermedades. Se habla que si se mantiene una carga viral baja, se puede mantener a la persona a salvo sin generar síntomas e incluso pueden llevar un estilo de vida normal. ¿Ok? Por ejemplo, se considera VIH cuando una persona presenta un conteo del linfocito CD4 menor a 200. ¿Ya? Es muy importante poder mantener estos linfocitos, o sea, esta carga, una vez que se detecta el VIH-Sida, mantener esta carga lo más baja posible, para evitar, como les digo, el contagio al resto de personas, que ya vamos a ver más adelante cuáles son las 3 vías de contagio del VIH. Bueno, el SIDA, la enfermedad como tal, puede tardar en manifestarse de 2 a 15 años, ¿ya? Es un tiempo base, es un rango de 2 a 15 años, pero generalmente se empieza a presentar ya a los 10, 11 años, incluso a los 9, ya se empiezan a ver síntomas en los pacientes, ¿ok? Empiezan a tener infecciones respiratorias a continuidad, es una de las características principales. Por eso es muy, muy importante que se hagan pruebas de VIH todos los años, ¿ok? Súper importante. Una vez al año que se hagan una prueba de VIH como tamizaje es muy, muy importante. A ver, no quiero que se asusten si es que algún momento ven alguna prueba de VIH que les sale positivo. Eh, Siempre para confirmar el diagnóstico de VIH, las pruebas no son tan específicas, las que se hacen inicialmente, ¿ok? Entonces siempre se hacen pruebas posteriores para confirmar este cuadro de VIH. Por ejemplo, si les llega a salir una prueba rápida positiva, que son generalmente las que se hacen en el Ministerio de Salud Pública, después toca hacer unas pruebas confirmatorias, como es la prueba del Western Blot. Es una prueba confirmatoria y ya después se podría decir si la persona presenta o no presenta la infección. Se ha visto muchos casos en que se presenta un falso positivo. Entonces, por eso les digo, sería una alarma, sí, de que podrían llegar a tener VIH, pero no es como que literal que van a tener este VIH. ¿Ok? Listo. De ahí tenemos el tema del VIH-Sida. Vamos a ver, como les había dicho, cuál es la principal diferencia entre las dos.
¿ok? El VIH, como les había dicho, es el virus de la inmunodeficiencia humana. Daña el sistema inmunitario al destruir las células CD4. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Listo. Bueno, continuamos. Las células CD4 forman parte del sistema inmunitario. ¿Ok? El VIH ataca y destruye las células CD4, como les había dicho, vamos a tener un conteo inferior a 200. Eso ya nos indica que tenemos la infección probablemente. Y la pérdida de células CD4 le dificulta al cuerpo combatir infecciones. Como les había dicho, se empiezan a presentar infecciones se empiezan a presentar infecciones respiratorias a continuidad. Son muy seguidas las infecciones respiratorias que empieza a presentar una persona a lo largo de su vida. ¿Ok? Y el SIDA es la última etapa de la infección por el virus del VIH, como ya les había mencionado previamente. A medida que la infección por el VIH se convierte en SIDA, incrementa la concentración del VIH en el cuerpo y disminuye la cantidad de células CD4. ¿Ok? Los medicamentos para tratar el VIH pueden evitar que dicha infección se convierta en SIDA, que es lo que les había mencionado. ¿Ya? Súper importante, como les dije, saber que no siempre que se tiene VIH se va a llegar a SIDA. Ya siempre y cuando la infección se logre diagnosticar a tiempo. Sin los medicamentos contra el VIH se convierte en SIDA en unos 10 años, que era lo que les había dicho aproximadamente que se genera este problema. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para contraer el VIH-SIDA? Son las relaciones anales o vaginales sin preservativo. Por eso se decía que antes las infecciones por VIH eran enfermedades, se podría decir, de las personas gay, aunque ya no se considera así. ¿Ok? Si bien es cierto, hay un número muy alto de personas gay que tienen VIH-Sida, ya no es así. Se ha visto que también personas heterosexuales están empezando a presentar infecciones en gran cantidad. ¿Ok? Y de hecho son las que están predominando ahorita. Listo. Otro factor de riesgo puede ser padecer sífilis, herpes, clamidia, gonorrea o vaginosis bacteriana, que era lo que les había comentado, que son enfermedades de transmisión sexual, ya que provocan inmunodeficiencia o hacen que la flora vaginal de la mujer sea un poquito más propensa a generar infecciones, ¿ya? O a contraer el virus del VIH, perdón. También compartir agujas, jeringuillas, soluciones de drogas u otro material infectivo contaminado por consumir drogas, ¿ok? Y también tenemos el tema de inyecciones, transfusiones, trasplantes sin garantía de seguridad o ser objeto de procedimientos médicos con instrumental no esterilizado. Pincharse accidentalmente con una aguja infectada con el virus, lesión que afecta particularmente al personal de salud. ¿Ok? Esos son los principales factores de riesgo que se pueden tener para contraer VIH-Sida. Aquí vamos a hablar un poquito de los métodos de transmisión. Tenemos los tres principales métodos de transmisión. El primero que les había dicho es la transmisión sexual, sin protección con la pareja infectada. El otro es transmisión vertical, de madre a hijo, en el útero durante el parto o al amamantar a la mujer. Al amamantar, perdón, al niño. ¿Ok? Que se transmite, se puede transmitir también de esta forma. Por eso una madre con VIH se intenta mantener una carga viral baja al momento del parto. Y el momento que se da el parto, igual se le hacen las pruebas al niño. Sí se han visto casos que el niño no presenta VIH, sí. VIH, perdón. Entonces, sí es súper, súper, súper importante lograr detectar esta enfermedad a tiempo, como les digo, y lograr controlar. Por eso a las mamás, a las personas embarazadas, perdón, siempre se les hace estas pruebas de VIH-Sida y se les está haciendo tamizajes todos los meses. ¿Ya? También tenemos el uso de medicamentos inyectables, que se puede transmitir por medio de una aguja infectada y por medio de transfusiones. Esos son los tres principales métodos de transmisión que existen. No hay otra forma de transmitir el VIH. Eso quiero que lo tengan muy, muy claro. Yo les voy a mostrar más adelante unas imágenes de una campaña que se solía hacer en Ecuador, que la solíamos hacer cuando nosotros estábamos aquí, cuando era estudiante más que nada. Ya no he visto que se vuelva a repetir. Pero estos son los tres principales métodos de transmisión. No hay otro método de transmisión de VIH hasta el momento. ¿Ok? Si ustedes dicen, si topo la sangre de una persona infectada, ¿me puedo contagiar? Depende cómo esté su piel, el estado de su piel. Si su piel está intacta y en su piel no hay ninguna herida abierta ni nada, no, su piel es un método de barrera. Entonces, al estar en contacto con sangre de una persona con VIH, si su piel no tiene ninguna lesión por la que puede ingresar esta sangre, créanme que no se contagiar. ¿Ya? Así que tranquilos por ese lado.
Hay gente que piensa que igual topando la sangre ya se contagia y no, no es así. Tenemos algunos datos sobre el VIH en el Ecuador. Los primeros casos de VIH en el Ecuador fueron detectados en el año 1984. ¿Ok? En la población general, la prevalencia nacional es de 0,3 personas entre 15 y 49 años, que es la edad en la que se suele tener relaciones sexuales. Se establece la conformación de 4 comités zonales de VIH en las ciudades de Guayaquil, Quito, Puerto Viejo y Cuenca. Son los primeros lugares donde se estableció las coordinaciones zonales para el control de esto. Actualmente ya nos encontramos con esto en todo el país. Hay algunos mitos y verdades sobre el VIH. ¿Okay? Uno de los mitos es el VIH y el SIDA son lo mismo. Como ya les había explicado, no son lo mismo, son cosas diferentes. VIH es el virus, SIDA es ya la enfermedad como tal cuando ya se encuentra en un proceso avanzado. Solo una prueba específica puede cerciorarse de que tienes esta enfermedad. Eso es una verdad. Como les había dicho, hay pruebas que son inespecíficas, no tienen la suficiente sensibilidad y especificidad y por ende no nos sirven y siempre hay que hacer una prueba comprobatoria. ¿Okay? Otro mito, ¿es una enfermedad del siglo pasado? No, no es una enfermedad del siglo pasado. Actualmente tenemos muchos casos de VIH a nivel mundial y sobre todo en Ecuador tenemos casos de VIH-Sida ya como tal, porque las personas aún no se ve que tomen conciencia sobre esto. Y como les digo, no se realizan pruebas, no se hacen controles anuales, entonces ya llegan a la enfermedad literalmente cuando ya se manifiesta en sí. Entonces, aquí en Ecuador falta un poquito más de control sobre esto. Es súper importante, como les digo, que se puedan hacer pruebas una vez al año sobre el tema del VIH-Sida. ¿Okay? Otra verdad es que por contacto con la sangre en el entorno no puede transmitirse el virus. Eso es lo que les había comentado. Si no tienen ninguna lesión abierta o algo, no se van a contagiar. ¿Ok? Otro mito, que los insectos pueden transmitir esta enfermedad. No, no es verdad, no se transmite por insectos. Como ya les dije, solamente hay 3 formas de transmitir el VIH. Y la otra verdad es que la leche materna puede transmitir esta enfermedad. Entonces, por eso las mamás que ya tuvieron a sus hijos y tienen VIH y el niño no se contagió durante el paso por el canal vaginal, le suelen alimentar con leche de fórmula los primeros meses. ¿Ok? De hecho, desde que nace se le empieza a alimentar con fórmula y no se le puede dar de lactar al niño. Listo, esto es lo que les había comentado. Esta es una campaña que se solía hacer. Eh, Nosotros la realizábamos el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. La hacíamos en el Parque La Carolina. Hacíamos que la gente se pinte las manos, ponga sus manos en esta bandera. También pasábamos con carteles en La Carolina y dábamos abrazos a las personas. Y después de darle un abrazo le decíamos que teníamos VIH. Algunas personas no, en verdad no les importaba, otras personas reaccionaban muy mal, ya, y pensaron que se iban a contagiar y todo, y posterior a eso les dábamos una charla y les hacíamos entender que el VIH no se contagia por abrazos, ya. Eso es lo que les digo, incluso hay parejas que viven, la una vive con VIH y la otra persona no tiene nada. Se besan, tienen relaciones sexuales y nunca se contagia a la otra persona que está sana. ¿Ya? Por eso les digo, depende mucho, ahorita hay muchos tratamientos, si se mantiene la carga viral del VIH baja, no van a tener ningún problema, ¿ok? Pueden tener una pareja con VIH, súper importante recalcar eso. También tuve la oportunidad de asistir a un programa que fue en la ciudad de Quito, fue un programa regional de estudiantes de medicina a nivel mundial, donde solamente se cogía 25 personas en toda Sudamérica. Tuve la oportunidad de participar en este programa y aquí se hablaba, ahí había un comité que se llamaba ESCORA, se hablaba sobre el tema de salud materna, aborto seguro y el tema de VIH-Sida. Aquí se trató mucho este tema de VIH-Sida y estos fueron una de las principales personas que nos impulsaron más que nada a realizar esta clase de programas y educar a las personas sobre este tema. ¿Okay? Como les había dicho, súper, súper importante que tengan en cuenta cuáles son los métodos de transmisión y que psicológicamente una persona con VIH también puede verse afectada por su enfermedad. A veces por desconocimiento tendemos a tratar mal a algunas personas que tienen esta enfermedad porque tenemos miedo de contagiarnos. ¿Okay? Entonces tengan presente cuáles son los métodos de transmisión y créanme que por hablar con una persona, darle un abrazo a una persona con VIH, no hay ninguna forma de que se contagie. ¿Okay? Hay que hacer un poquito de conciencia sobre esto, tener claro estos puntos que les he dicho. El tema de VIH es un tema bastante complejo y largo, pero he intentado darles lo principal de este tema que es bastante que es bastante sonado todavía, como les digo, a nivel de Ecuador y del cual se tiene todavía mucho desconocimiento, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta.
No creo que tenemos ninguna pregunta, Doc. Muchísimas gracias igual por la información, el tiempo. De la misma manera les vamos a estar enviando esta grabación para todas las personas, bueno, que no se pudieron unir y para las que quieran reforzar nuevamente, pues todos los contenidos vistos del día de hoy, igual lo vamos a enviar a todos. Gracias. Muchas gracias a ti, Sebas. Y gracias al resto de personas. Muchas gracias. 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 Chicos, les dejé la encuestita para que nos dejen sus comentarios en el chat para que nos ayuden a llenarla, ¿ya? Gracias, Abracitos, gracias. linda Sí. tarde. Gracias. Gracias, Hasta luego. buenas tardes.